mujer bajita, con una voz así delgadita, unos ojos así rasgaditos chiquitos, que se llamaba Ofelia. Ofelia, cuando me la encontré, tenía una maleta así grandota a su lado. Yo le pregunté qué era esa maleta que tenía a su lado. Y ella me dijo que ahí en la maleta guardaba sombras. Yo le dije, a ver, ¿cómo que en tu mochila lo que traes con esa maleta son sombras? Y entonces me contó que hace mucho tiempo ella quería ser actriz. Pero todos le decían que ella no podía ser actriz, que actuaba muy mal, que con esa voz tan bajita nadie la iba a escuchar. Por eso siempre se quedaba escondida en las cortinas del teatro y desde ahí le contaban los actores lo que a ellos se les olvidaba. Si a un actor se le olvidaba el diálogo, ella le soplaba desde ahí. Y como tenía una voz tan bajita, nadie del público se daba cuenta que desde atrás les estaba contando la historia de los actores. Pero un día el teatro cerró y Ofelia se quedó sin trabajo. Y dijo, a mi edad ya quién me va a contratar, qué voy a hacer, ahora qué me voy a dedicar. Entonces Ofelia decidió pues empezar a buscar un trabajo y quedarse pensando, pero mientras se quedaba pensando en el teatro, dicen que de pronto de entre las butacas, de entre las sillas, empezaron a salir un montón de sombras. Oh, hola, ¿quién anda ahí? Dijo Ofelia. Y nada, solamente veía cómo las sombras pasaban y se desplazaban. Imagínense que estaba en el teatro cuando creía que ya no había nadie y de pronto del techo empezaban a moverse objetos. Hola, ¿quién anda ahí? Dijo Ofelia. Cuando de pronto, de abajo de uno de los asientos, salió una sombra así grandota, que le dijo, hola Ofelia, me llamo Pica la Sombra, y toda la vida he vivido aquí en este teatro. Tú, como estabas tan ocupada, nunca te has dado cuenta que aquí vivimos más de 1000 sombras. Por ejemplo, está Medianoche Sombra, está una sombra que es muy graciosa y que hasta dicen que cuenta chistes. Ofelia se quedó así como, a ver, ¿cómo que en este teatro viven sombras? Si yo que sepa, las sombras no hablan. Las sombras poco a poco fueron saliendo de todo el teatro, de entre los telones, de entre los cojines, de entre el vestuario. Y le dijeron a Ofelia que ya que ellas no iban a vivir en el teatro y ella no tenía empleo, ¿por qué no se iban a vivir juntas? ¿Ustedes se llevarían a su casa a vivir a una sombra? No, eso suena muy raro. ¿Tú te llevarías a tu casa a vivir una sombra? No, si yo ya tengo mi sombra, ¿para qué voy a querer más sombras? Dijo Ofelia. Pero después de mucho tiempo aceptó. Y a la casa de Ofelia, que era como de este tamaño, llegaron a vivir las 1000 sombras. Cuentan que eran tantas las sombras que ya ni entraba la luz, todo se veía oscuro. Pero Ofelia ponía una vela y todas las noches les empezaba a contar las historias que ella se había aprendido en el teatro. Entonces las sombras lo que hacían, mientras estaban acostadas, era empezar a dibujar en la pared jirafas, elefantes, piratas y todo lo que Ofelia iba contando. Hasta que un día la casera se molestó y dijo, a ver, ya se van de aquí, esto es mucho escándalo. ¿Cómo que viven en esta casa sombras? No, Ofelia de estar loca. Entonces corrieron a Ofelia de su casa. Ofelia empezó a recoger poco a poco, con mucho cuidado, cada una de las sombras. Las dobló y las metió en su maleta. Ella empezó a vagar porque nuevamente no tenía empleo y no tenía casa ahora además. Vagó y vagó así por toda la ciudad, caminó por muchas calles hasta que ya no pudo y se quedó en un patio dormida. Las sombras se salieron de la maleta. Se reunieron y dijeron, a ver, Ofelia nos ha ayudado mucho, ¿cómo podemos ahora ayudar a Ofelia? Alguien dijo, no, pues yo creo que podemos conseguirle un trabajo, sí, un trabajo, pero ¿qué trabajo? Dijeron las otras, no, vamos a ayudarla de otra forma. ¿Qué les parece si, y así estuvieron las sombras,
hasta que a una de ellas se les ocurrió, ya sé, ¿qué les parece si ponemos entre esos dos árboles una sábana grandota? Y ponemos el teatro de las sombras de Ofelia. Ofelia siempre ha querido tener un teatro, ¿no? ¿Por qué no entonces ponemos la sábana y cuando ella vaya contando las historias, nosotros vamos apareciendo y vamos dibujando las historias? Entonces, cuando Ofelia despertó, eso ya estaba listo. Le propusieron la idea y a Ofelia le encantó. Entonces empezó a contar sus historias y las sombras iban dibujando leones, jirafas, niños, piratas, mares. Todo lo que a ustedes se les imaginaran, las sombras lo iban dibujando en esa sábana. Desde entonces dicen que Ofelia anda con su maleta y sus sombras de pueblo en pueblo, de colonia en colonia, contando las historias que se aprendió en el teatro. Y quién sabe, pero un día de estos podemos tenerla aquí.